Irreemplazable, sí, Luis, pero parece como si la literatura, por desgracia, estuviera siendo reemplazada pues por eso, por el carnaval de vídeos, por los funerales de Lady Di, por la cultura del consumo y del espectáculo y todas estas cosas. Bueno, es una batalla que se está librando ahora, que no sabemos cómo va a terminar. Estamos en la época de la imagen, de la misma manera que el libro en un momento dado sustituyó a la cultura oral, podría darse que la cultura de la imagen actual sustituyera al libro, aunque si miras en los países más desarrollados, se siguen publicando y leyendo cada vez más libros, o sea que ahí hay un misterio que está por aclarar, ¿no? Yo creo que la batalla no está decidida todavía entre el libro y el CD-ROM. Lo malo es que quizás se compran pero no se leen, en fin. Gabriel Albiach, tu último libro, si no estoy equivocado, se titula Una adopción en la India, lo publicó Espasa Calpe, y es una obra que se aparta mucho de todo lo que tú habías publicado. Tú has publicado fundamentalmente ensayo, filosofía e incluso una novela, pero esto es un testimonio personal de una experiencia, al parecer desgarradora, que tuviste en la India. ¿Nos la cuentas? Sí, hay una cierta distancia y sin embargo yo creo que hay una filiación, hay una continuidad con todo lo que yo he escrito. Tú indicabas hace un momento un viaje en el que quizás la India no aparece como atractiva, sino como un mundo terrible. No, te lo decía con las cámaras cerradas. Sí, sí. Pero quizás porque, como sucede siempre, en los viajes, el paisaje no es más que el modo de metaforizar otro viaje distinto. Y efectivamente el libro es un trazado, es casi una arqueología del sinsentido. Pero naturalmente el sinsentido no está nunca en el paisaje. El sinsentido está en la mirada que se proyecta sobre ese paisaje. Una opción en la India es esencialmente eso, la narración en clave de primera persona en esta ocasión, cosa que yo suelo eludir en mis textos, de la confrontación del sujeto de final del siglo XX con un mundo en el que todas las cuadrículas, todos los ámbitos de orientación se pierden. En una experiencia límite, como es la experiencia de la confrontación con un mundo que se planta ante ti como un bloque hostil, de pronto todas tus defensas, todos tus sistemas de protección saltan por los aires. Entonces emerge el sinsentido. En ese sentido, una adopción en la India es un viaje al final de la noche, por utilizar el tópico celiniano. Claro. Bueno, una adopción en el sentido literal de la palabra, porque viajaste a la India para adoptar no uno, sino dos niños. Dos niños. Creo que uno, después de 1000 peripecias, lo conseguiste, y el otro no estoy seguro de si ha llegado ya... El otro sigue todavía en la maraña de la burocracia. Entonces, el viaje que se narra y el horror que se narra es el horror del sujeto confrontado a la burocracia. Por eso el horror se inicia no en la India, sino en Madrid. Y el aspecto más, en mi opinión, más sangrante, más terrible, no es el de una administración cuya alienidad viene dada por su propia situación histórica y geográfica, sino el de la absoluta alienidad, el carácter absolutamente desalmado de la administración propia, tan ajena o más ajena aún que la India. Antonio Escotado, tú llevas algún tiempo sin sacar ningún libro nuevo. Es gracioso porque ayer, fenómeno seguramente de lo que Stanislas Grof llamaría un fenómeno de convergencia, o Jung llamaría un fenómeno de sincronía, hojeando una revista literaria que leer, me encontré con un sueltecito que aludía a tu persona, contaba pues una fiesta más o menos literaria también, en la que estaba presente tu editor más habitual, que es Jordi Herralde, de Anagrama, y entonces comentaban en la revista que Jordi, a propósito de una serie de libros que tú tenías que entregarle y que no terminabas nunca de entregarle, dijo, anda, que Antonio Escotado, vaya huevos. ¿Cómo está eso? ¿Los huevos se han cocido ya? ¿Van a llegar pronto a la mesa de los lectores o no? Sí, está ya prácticamente en la calle un panfleto que es verdad que le he estado retrasando, no tanto a Jordi por el contenido, sino por una cuestión de las ilustraciones. Había que encontrar ilustraciones eficaces. Es un panfleto que se llama La cuestión del cáñamo e intenta defender, bueno, que esta antigua, venerable y bendita droga, bendita planta, el cáñamo, pues resulta posiblemente el vehículo de ebriedad más sano y barato y conveniente en estos tiempos donde proliferan tantísimos vehículos de ebriedad de muy distintos tipos. Intenta salir salir al ruedo y negar las 4 o 5 embustes y las 4 o 5 ignorancias principales que hay sobre el asunto. Por eso es un panfletillo. Lo que pasa es que luego he reescrito y reelaborado muy profundamente mi tratado de metafísica, realidad y sustancia, que
que también está ahora en la calle en también Taurus, Anagrama o Alfaguara. Taurus. Alfaguara. Y de paso... Creo, éramos pocos y parió la abuela. Has estado en silencio unos meses y ahora te descuelgas con 3 libros al mismo tiempo. Exacto, ¿no? Y entonces en Espasa saco, pero esto ya no sé, dentro de 10 días o 15 días, una cosa que se llama Retrato del Libertino, que es una recapacitación sobre un gran libro pornográfico de un anónimo inglés, que luego ahora se ha descubierto por casualidad a través de caligrafía, que era el fundador de la East India Company, es decir, uno de los hombres más ricos de su tiempo. Cosa que, claro, desagrada, porque el libro contiene son 13 volúmenes, contiene encuentros detallados con unas 2.300 mujeres. Lo menos que esperaba el lector es que este sujeto no tuviera éxito social, personal, económico, etcétera, etcétera. Ha caído como un verdadero jarro de agua fría en la Inglaterra actual darse cuenta de que el terrible, el vicioso Walter era Henry Spencer Ashby, uno de los próceres ingleses fundamentales del siglo XIX. Bueno, pues nada, que sigáis los 3 saturando el mercado, a ver si es verdad eso que dice Luis Racionero de que se venden más libros que nunca, y vamos ya con el meollo, con las harinas de este programa. El milenio, el futuro y el libro que mencioné hace unos minutos. En la presentación que encabeza el volumen 50 propuestas para el milenio, se lee que el ser humano, pese a 2000 años de civilización y cultura, no ha dejado de ser un lobo para el hombre. Vamos a ver una imagen para ilustrarlo. Perdonad, no se me ha ocurrido mejor o peor manera de empezar este programa. Yo, quizá Gabriel Albiac es el más pesimista, me parece a mí, de las 4 personas que nos sentamos hoy a la mesa, así que quizá seas tú el más indicado para abrir el fuego. Nunca mejor dicho lo de abrir el fuego después de lo que acabamos de ver. Hombre, efectivamente has tomado una de las grandes imágenes icónicas de nuestro siglo y que de algún modo cristaliza algo que es una metáfora esencial de la condición humana. Porque, si quieres, una de las pocas cosas sensatas que hemos aprendido a lo largo de nuestro siglo, y yo creo a partir sobre todo de los trabajos del Freud de 1919, es que la pulsión de muerte no es un elemento ni lateral ni secundario en la condición humana, que por el contrario es muy sensato pensar que seamos descendientes, dice Freud, de una especie de asesinos, de una especie de animales esencialmente predadores, que tal vez en nosotros incluso la pulsión de placer no sea sino el modo de disfrazar, de hacer pasar la propia pulsión de muerte, y que por consiguiente no podemos caer en la ingenuidad de engañarnos y pensar que las monstruosidades se producen por accidentes, por aberraciones, por inadvertencias. Todo lo contrario. Nuestra obligación moral, nuestro deber ético primero, es saber que la tentación de la muerte, que la tentación de la destrucción nos acecha continuamente y que somos sujetos éticos en la medida en que damos permanentemente la batalla contra algo que sabemos que, sin embargo, de algún modo está condenado a destruirnos. Es muy paradójico, porque por un lado es espantoso, pero por otro lado tiene un componente de entidad de primer orden, porque permite situar la condición humana precisamente en el combate contra aquello que en sí misma lleva necesariamente o lleva tendencialmente a la destrucción. Toda la historia de la cultura occidental es el modo de canalizar eso hacia otro espacio, hacia un espacio simbólico. Después de darle muchas vueltas a la cuestión del problema del mal, que no le ha explicado nadie, sabes que José Pla, cuando se le acercaba un cura, le preguntaba inmediatamente: ¿usted cree que Dios hizo el mundo lo mejor que podía? Claro, si respondes que sí, evidentemente no, porque ya se ve todo lo que hay. Y si respondes que no, también mal, porque entonces ¿a qué está jugando? Yo creo que la condición humana es ser un experimento en curso. Y ese experimento consiste en meter el pensamiento en un animal. Eso lo explicaba Kessler en aquel libro magnífico, El Cero Infinito, y luego The Ghost in the Machine, el espíritu en la máquina. La idea de que... Jano también, el rostro Claro, brillante. claro, porque ese es el gran tema. Es decir, ¿qué pasa? Si tú observas a los animales, los pájaros, por ejemplo, los escuchas, ellos son perfectamente felices, porque no piensan ni hacia adelante ni hacia atrás. Por lo tanto, no pueden temer la muerte, no pueden tener resentimientos, no tienen deseos, ellos van actuando a medida. Si viene el peligro, se asustan, pero es instantáneo. Y no tienen, por tanto, ni a la muerte ni al futuro.
Nosotros tenemos el pensamiento que es el gran patrimonio del ser humano, pero este pensamiento es el que nos complica la vida, porque pensamos hacia atrás y hacia adelante. Y eso es realmente lo que tenemos que asimilar. Es decir, el experimento en curso consiste en llegar a que, utilizando el pensamiento, podamos volver otra vez al paraíso terrenal. Yo creo que caímos del paraíso terrenal, donde todavía están los animales, y si uno los escucha... Luis, de que, como dice maravillosamente Borges, no hay más paraísos que los perdidos. Es decir, que el paraíso terrenal lo es en tanto que perdido. Bueno, sí, pero los animales no lo han perdido. Y nosotros con el pensamiento hemos ganado muchas cosas, porque ahora no vamos a hablar, no vamos a decir en contra del pensamiento, porque si estamos aquí es precisamente por el pensamiento. Pero es con el pensamiento que tenemos que volver al paraíso. Volver al paraíso quiere decir a ese equilibrio armonioso, sereno, tranquilo, que tiene un pájaro tranquilamente puesto en su rama verde. Bueno, a propósito de todo, perdón un momento, Gabriel, es que a propósito de esto que está diciendo Luis, se me ocurre, tengo aquí un libro que se llama Millennium, firmado por Felipe Fernández Armesto, bueno, que es una historia de nuestros últimos 1000 años, lo publicó Planeta hace ya algún tiempo, y este libro, que es excelente, que es muy interesante, trae una cita muy curiosa al principio, que tiene bastante que ver con lo que aquí vamos a hablar y con lo que ya se ha hablado. La cita es de un tal Davison Post, que yo no sé quién es, y dice literalmente lo siguiente: los muertos son quienes nos gobiernan. Mira, hombre, cómo nos imponen su voluntad. ¿Quién ha hecho las leyes? Los muertos. ¿Quién ha establecido las costumbres a las que obedecemos y que determinan nuestras vidas? Los muertos. ¿Y los títulos de nuestras tierras no son los muertos quienes los concibieron? Si un topógrafo traza una línea, la empieza en algún punto que los muertos fijaron. Si alguien acude a la justicia acerca de cualquier litigio, el juez mira hacia atrás en sus libros hasta que encuentra cómo los muertos lo resolvieron y aplica esa solución. Y todos los escritores, cuando quieren dar peso y autoridad a sus opiniones, citan a los muertos, a Epicuro, por ejemplo, como lo ha hecho Gabriel Albiac al comienzo del programa, y los oradores, que predican y peroran, ¿no tienen acaso las bocas llenas de las palabras que pronunciaron los muertos? Ya ves, hombre, que nuestras vidas siguen los surcos que los muertos marcaron con sus uñas. Fernando, ¿me permites una segunda cita, probablemente inesperada? Hay un autor que escribe muy concisamente: lo específico de la condición humana es que tenemos que sufrir más a causa de los muertos que a causa de los vivos. Claro, lo que puede resultar paradójico a quien no lo haya leído es que ese es un texto de Marx en El Capital. Antonio Escotado. Pues mira, la imagen del hongo atómico hay que mirarla bien, entera, holográficamente. Gracias a ella se acabó la Guerra Fría. Gracias a ella están en bancarrota los servicios secretos, los ejércitos. Los ejércitos son una cosa ya del pasado. Yo creo que la responsabilidad que tenemos, estoy muy en la línea de lo que decía Luis, es conciliar un neocórtex en expansión muy rápida que se había producido en los últimos 20.000 años, con un cerebro reptiliano que lleva allí millones de años y que tiene unas pulsiones, unas pasiones de posesividad, de destructividad, de reiteración, de incapacidad de abrirse al mundo, y que es el que nos lleva a las cosas que nos avergüenzan. Pero a mi juicio, los progresos de la humanidad en estos últimos 20 años o en los últimos 2000 son escalofriantes. Es decir, debemos honrarnos, considerarnos dignos de lo más alto, debemos levantar nuestros corazones, porque nunca, nunca, como hasta ahora, los seres humanos han valido tanto los unos para los otros. De acuerdo que hay una serie de sectas extrañas, como los islámicos, que deciden lapidar a una señora porque es adúltera. En el cual se ha alcanzado la capacidad no de manipular la subjetividad, sino de construirla materialmente y de construirla a escala planetaria, es un acontecimiento excepcional y que a mí me hace ser, efectivamente también, como Fernando, un poco más pesimista que Antonio. Porque si todo lo que dice Antonio yo lo comparto plenamente, creo que hay que añadir a eso un aspecto que no solo es complementario, sino que es esencial para el proceso, que es que todo eso viene acompañado por la puesta en funcionamiento de máquinas de producción de conciencia sin precedentes a escala universal. Bueno, fíjate, sin precedentes no, porque las dictaduras llamadas socialismos reales intentaron ya, y también en Mussolini y Hitler, ya intentaron este masaje mental, emocional. Pero son universos cerrados. Con el pequeño apoyo que les daba la radio y el cine, que todavía el cine mudo. Pero que no operan, ni operan en tiempo real,
ni operan a escala universal. Requieren un decurso de tiempo y una pluralidad de espacios. Ahora, toma una anécdota de crónica social como la de hace unas semanas. 4 sujetos con un chofer borracho se matan en un accidente estúpido en una ciudad en la que lo único que se puede decir es que qué suerte que no se llevasen por delante a quien fuera, porque a 200 por hora por París. Yo no sé mucho de estas cosas, pero los que se mataron fueron 3, ¿no? 3, Tú has matado ya uno que está hecho cisco. Bien, la capacidad de los medios de comunicación de masa de convertir un estúpido accidente provocado con toda seguridad por un exceso de consumo etílico en un acontecimiento trascendente, y la capacidad de hacerlo instantáneamente, en las primeras 24 horas, y universalmente, prácticamente sin excepción, y creando además una especie de mala conciencia universal que impida incluso plantear preguntas sobre la cuestión, es un síntoma de lo que se puede en estos momentos hacer. Decía Arendt, y es muy importante, que hasta mediado del siglo XX se podía manipular esencialmente lo que pertenecía hasta cierto punto a lo secreto, pero que lo característico del mundo en que vivimos es que lo que es absolutamente público y evidente puede perfectamente mostrarse como lo contrario e imponerse la realidad de lo falso sobre lo verdadero exclusivamente sobre el funcionamiento de una máquina de producción de ficción metódica. Ya, lo que pasa es que no es solo lo falso sobre lo verdadero. En este caso es que se trata que a las personas, por ejemplo, muchas personas, marujas, marujos, desean noticias sobre Lady Di mejor que noticias sobre Jorge Luis Borges, por ejemplo. Y entonces se puede hablar de que la manipulación ha alcanzado unos niveles de refinamiento que no tenía antes. Esos niveles de refinamiento son tanto la instantaneidad a la que tú te referías como la globalidad. Pero, ¿qué hay detrás de esto? Pues que se está socavando la distancia. Los seres humanos han hecho y no han hecho cosas durante miles de años en función de las distancias. Las distancias eran grandes, se tardaba mucho en enviar una señal. Ahora, el envío y la recepción de la señal no solo van a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, sino que además, desde el punto de vista ergonómico, su coste es mínimo. O sea, un copo de nieve que cae genera suficiente momento angular como para lanzar una señal de televisión que llegue a Calcuta. Otra cosa es que esté construido el repetidor allí y el emisor aquí. Entonces, con el fin de la distancia, lo primero que tiene que llegar es como cuando tienes un lavabo y está atascado, y coges el desatascador. Salen cosas feas. Cuando uno desatasca el lavabo, se quedan ahí flotando un rato. Tienes que tirar mucho para sacar lo que realmente lo atascaba. A partir de entonces ya el líquido fluirá de una forma más razonable. Yo te digo que la manipulación que puede hacer un grupo u otro, Murdoch o Turner, con las noticias, les dura un ratín, pero que la señal que contiene sustancia informativa, sin pagar nada, entra en los medios, porque no en vano el día tiene 24 horas, la semana 7 días, el año 12 meses, es decir, los años son años. Es que en la mayor parte de las ocasiones nos dan gato por liebre. Nos pero presentan como información algo que solo es cotilleo, como el acontecimiento que Pero tú date cuenta que el cotilleo tiene que pagar. pagar. El cotilleo tiene que pagar. O sea, para que salga el señor González o el señor Aznar o el señor Anguita, directa o indirectamente están pagando la señal. Pero para que salga Jorge Luis Borges o Bob Dylan no hay que pagar la señal. Bueno, permitidme que desvíe la pelota porque tenemos muchos temas dentro del carcaj y os voy a lanzar una cita que recoge en el frontispicio del libro 50 propuestas para el milenio, que recoge Miguel Munarriz, que fue la persona que coordinó aquellos encuentros. Es una cita que se refiere a otro de los rasgos connotadores, para bien o para mal, de nuestra época, el nacionalismo. Dice literalmente Miguel Munarriz: en una de las entradas de su nueva enciclopedia, Alberto Savinio da su personal visión del nacionalismo, contando que en su cuarto de trabajo tenía colgados 3 retratos y un cuadro de fantasía. Un día le visitan 4 personas, 2 de las cuales se interesan por los retratos por ser, entrecomillado, de personas que conocen. Ninguno mira el cuadro de fantasía. Savinio afirma: en este pequeño episodio está el germen del nacionalismo.
para continuar explicando que las guerras no terminarían hasta que la gente aprenda a interesarse no solo en los retratos, y en particular en los retratos de personas que conocen personalmente, sino también en los hechos y en las cosas que van más allá del círculo familiar y personal, o sea, en las ideas generales y en la medida de lo posible en las cosas de la imaginación. Escotado, en algún momento de este libro, hace una apasionada defensa de lo pequeño frente a lo grande, así que no sé en qué medida va a estar de acuerdo o no con esta cita, pero en fin, ahí la tenéis. Bueno, yo quería, y va al hilo de esta cita, el nacionalismo solo es un problema cuando se pervierte con finalidades demagógicas y cuando se coarta desde un centralismo. Exactamente. El nacionalismo que aparece en el siglo XIX con las teorías de los alemanes, Herder, Schlegel, etc., fue quizá una reacción hacia el cosmopolitismo que había planteado la ilustración de los franceses. Y claro, pues esta oposición entre Alemania y Francia pues reacciona al cosmopolitismo, nacionalismo. Pero es que lo curioso es que ambos son necesarios e imprescindibles. Es decir, la gente que dice, ¿cómo se puede ser nacionalista o localista en el momento que vamos a unir el mundo? Precisamente por eso, precisamente porque hemos de ser mundiales, porque hemos de ser cosmopolitas, hemos de estar sumamente enraizados. Qué taoísta eres, Luis, ¿eh? Yin y Yang, complementariedad absoluta. Pero ¿cuál es el origen de la Unión Europea más que la Europa de los pueblos? Claro. No es la Europa de los tecnócratas, es decir, que es la que se nos está endosando desde Maastricht. Es la Europa de los pueblos. Debo indicar mi desacuerdo con la tesis de Luis, porque si quieres, a mí lo que me preocupa es previo al problema nacionalismo-cosmopolitismo. Tengo la impresión de que aquello que en el gran combate ético se juega esencialmente es la lucha contra la pulsión de identidad. La pulsión de identidad es siempre una pulsión de exterminio. No, en el acto solamente me identifico en la exclusión de otro. Solamente soy idéntico en la medida en que lo soy frente a aquello que queda fuera de lo idéntico. Solo hay uno frente al otro. Bueno, eso es la dialéctica del amo y el siervo en Hegel. Léete a Kessler y la noción de Olón, y tú sabes que la naturaleza está constituida por una jerarquía de grupos. Hay los átomos, las células, los tejidos, los órganos, el ser humano, la familia, la tribu, la comarca, la región, la nación, etc. O sea, somos una jerarquía de grupos. Como bien sabes, por el contrario, si tomas a Grodek, y antes que a Grodek, a Freud, te encontrarás precisamente con la idea de que aquello para lo cual sirve la identidad es exclusivamente para enmascarar lo esencial de la condición humana, que es su fragilidad, que es su precariedad, y que a fin de cuentas la identidad no es más que la máscara mediante la cual tratamos de encubrirnos nuestra realidad. Y encubrir esa fragilidad, encubrir ese ser yo lo otro que nos da miedo, es lo que nos exige proyectar sobre lo otro el conjunto de sistemas de fantasmas de la exclusión, lo cual me permite identificarme a mí como aquel que no es el otro. Bueno, pero eso no supone ser agresivo. Es decir, supone que cada grupo de estos que te decía, cada escalón, una célula, por ejemplo, o una persona... ignorar la peculiaridad de la condición humana, que es precisamente el no poder asentarse nunca en un polo de identidad. Gabriel, la condición humana es al mismo tiempo, creo yo, centrípeta y centrífuga. Ahí voy. ¿Cómo se concilia lo que acabas de decir con la raigambre hegeliana que tú, y más o menos en mayor o menor medida tenemos todos de la acción, la reacción y la síntesis? Nacionalismo, particularismo, frente al universalismo... Si me dejáis terminar, que no he terminado... No, claro, es que yo no tengo nada que ver con la tradición hegeliana. Pues ya van dos veces que te acusan de ello en este programa, ¿no? Una yo y otra hace un momento Para Luis. Terminar el argumento en el que he sido interrumpido, estaba diciendo que cada grupo de esos, ya sea célula, ya sea persona humana, ya sea una región o una autonomía, tiene dos aspectos. Es un todo y es una parte. Es un todo cuando mira para abajo, porque una autonomía es un conjunto de comarcas y de municipios, y si mira hacia arriba es parte de... pues el Grupo España, el Grupo Europa y el Grupo Mundo. Es decir, que las dos cosas coexisten. Somos todos y partes. Al ser todo tenemos noción de identidad y eso quiere decir no atacar a los otros. Eso sería el lado vicioso del aspecto y sería explotarlo mal. La identidad quiere decir que queremos continuar siendo lo que somos y que queremos hacer cosas. Y, por otro lado, al ser parte, tenemos el sentimiento de solidaridad. O sea que tenemos identidad y solidaridad y los dos son compatibles. Y así está construida la naturaleza. Y entonces, vamos, me parece que no
no hay que darle más vueltas. Gabriel, por cierto, Hay un que buscarle brevísimo perversión al hecho de paréntesis, que ya ser Gabriel. identidad quiere ser maldad y atacar a los otros, ¿no? Yo soy yo y no quiero atacar a nadie. Por curiosidad mía, Hay que brevísimo paréntesis. ¿Tú sigues siendo marxista? No, es que te iba a preguntar si se puede ser marxista sin, en fin, sin aceptar cierta estirpe hegeliana. No, yo creo que no se puede ser nada. Es decir, pienso que... Ah, pues yo soy aristotélico. Yo pienso... Yo platónico. Yo pienso que la obra de Marx es la obra de un clásico, como es la de Spinoza, como es la de Aristóteles, como lo es la de Platón, y que como tal exige un rigor y una precisión de acercamiento extremo. En lo que concierne, y yo creo que sí que hay que dar vueltas a los plantearlos porque es muy importante, y yo creo que nos jugamos ahí efectivamente nuestro modo de pensar en los finales del siglo. Si quieres, yo pienso que a lo largo del último siglo y medio, la gran pesadilla del pensamiento occidental ha sido la teleología hegeliana, que la dialéctica como pensamiento de la finalidad y de la reconciliación nos ha extraviado de algo que, sin embargo, en el barroco, en el XVII, había sido planteado por algunos de los grandes pensadores del barroco, es el caso de Spinoza, pero también es el caso de Pascal, como lo que podemos definir el pensamiento trágico, es decir, el pensamiento de las contraposiciones irresueltas, la imposibilidad de proceder al paso de la síntesis. No es un azar, porque como sabemos perfectamente desde las lecciones del año 1794 de Fichte en Jena, lo que Fichte dice es que hay que elaborar ese idealismo que él propone todavía como proyecto frente a ese terror producido por el pensamiento no finalístico que es el de Spinoza. ¿Cuál es el problema para mí en lo que plantea Luis? En que yo tengo la impresión de que eso a lo cual llamamos sujeto, ya sea individual, ya sea colectivo, no es más que una convención de lenguaje. Claro. Una convención de lenguaje que oculta una multiplicidad de disposiciones, de actitudes, de capacidades potenciales. Pero tú has dicho que la identidad es contra otro, y eso es lo sustancial de lo que tú has dicho. Eso es lo que efectivamente he tratado de seguir. Es que eso es En la- muy en la- grave, porque eso- vale un momento, nacionalismo, vale eso es también nacionalismo un momento, malo. por favor, un momento, por favor. Gabriel, vale exactamente igual la proposición inversa. Es que lo que estoy diciendo es que nacionalismo malo es pleonasmo. No, No. no. ¿Cómo? No, porque mira... Nacionalismo el sentido de significa identidad lealtad al lugar de tus padres, lealtad a los sitios tu donde tribu, creciste, claro, a tu a las tribu. costumbres, a lo que hacía tu padrino el genio y tu lógico. madrina, Claro. y cómo había que llamar por teléfono Pero diciendo sí, que es el claro. cumpleaños de Y si no, fulano. Escotado, eso es verdad y yo creo que nadie en su sano juicio va a criticar ese tipo de nacionalismo. Claro. Pero también es verdad que está en la otra cara de la moneda y que dos de los grandes males del mundo actual, que son los integrismos y los terrorismos, muchas veces están en relación con los nacionalismos. Claro que sí, pero eso sucede pero cuando más que cuando esa procede de identidad... una pulsión de Claro, identidad. cuando esa no, identidad es todos sofocada, al tiempo no, por cuando favor. esa A ver, identidad es sofocada, cuando esa identidad es arrojada, o sea, aquí nos viene bien el viejo, el origen, el mito fundacional de los olímpicos, que si os acordáis, Cronos se iba comiendo a todos sus hijos, pero no los podía destruir porque tenían naturaleza divina y se quedaban dentro, como las naciones. Hasta que el tercero consiguió salir y le dijo, expulsa a mis hermanos. Esto, expulsa a mis hermanos. Los hermanos son los valones y los flamencos, son los vascos y los catalanes, los hermanos son los castellanos, los hermanos son los de todas partes. Todo el mundo tiene derecho, digamos, a autodeterminarse. Lo que pasa es que, por ejemplo, en España, la última dialéctica de la autodeterminación es muy extraña. Es decir, siguiendo la propia pauta hegeliana, resulta que se intentan autodeterminar un número más pequeño de los que no se intentan determinar. Vamos a ver, la gente necesita sentido de identidad. Vamos, eso está estudiado, los psicólogos lo saben, Maslow habló de aquella jerarquía de necesidades, primero tiene supervivencia, seguridad, identidad y pertenencia y autorrealización. Es una necesidad psicológica pertenecer, tener un sentido de raíces, de identidad. Y esto te lo da, precisamente, pues esa emotividad hacia donde has nacido, hacia tu familia, las raíces. Ahora bien, El hogar. esa tendencia que es buena psicológicamente, pervertida políticamente, es el nacionalismo. O sea, si tú necesitas tu identidad y la buscas en vez de
en el genius loci, en la patria chica, en la familia, la buscas en decir nosotros somos los buenos y ellos somos los malos, entonces estás en esta tendencia agresiva de que mi identidad supone automáticamente que yo ataco al otro. Que es No, lo del amo eso y es el una siervo. perversión. Es decir, buscar la identidad a través de xenofobia, de fanatismo, de atacar al otro, es la perversión de una cosa que es absolutamente legítima y que es el nacionalismo cultural. Claro. Y punto. No, lo que pasa es que luego, digamos, el nacionalismo exacerbado y violento, como el fundamentalismo, no son más que manifestaciones de anacronismo. Es decir, Bueno. no son más que manifestaciones de actitudes que el espíritu del mundo ha dejado atrás. Y entonces, sin querer, se van haciendo enemigos, pues eso, un pobre talibán ahora pone la tele, coge la CNN asiática y de repente ve un anuncio de Martini y queda ofendido en su castidad. Peca sin querer. Entonces su tendencia es a destruir a Turner y a la CNN. Fíjate qué forma más extraña de buscarse un enemigo que no quiere ser enemigo suyo. Piensa en las playas de Ibiza, piensa qué ofensa, por ejemplo, para el integrismo argelino, es cualquiera pobre migrante masculino o femenino argelino que pase ahora por la playa de las Salinas o Caballet. Qué ofensa para él. Bueno, cada vez que una cosa es anacrónica, se llena de enemigos que no quieren ser enemigos suyos. Ahí expresa su debilidad. Yo tengo la impresión de que el gran anacronismo de nuestro tiempo es mantener la categoría de sentido. Toda. ¿Sentido? Cualquier categoría de sentido, la categoría de sentido, el sentido es la máquina fundamental de la sumisión. Allá donde hay sentido hay sumisión. Gabriel, no, es que lo tuyo es un maximalismo bestial. Perdona, pero Gabriel, no es Sentido es una- experiencia, sentido es experiencia y por No, tanto no, es lo perdona, indiscutible. como tú sabes perfectamente, además como aristotélico, sentido es causa final y solo causa final. Ah, bueno, no, se puede emplear sentido en el sentido No, de no, que no hay otro empleo esto del tiene sentido. sentido o no tiene sentido. No, yo estoy hablando del sentido de la actuación, del sentido de la historia, del sentido de la cultura, del sentido de los sujetos. Yo del veo un conocimiento. sentido claro en toda la historia humana. Eso solamente es la factible conquista y la sobre la base consolidación de la de la libertad. suposición de una finalidad. ¿Me podrás Y la decir? suposición de una finalidad es siempre la presuposición de un principio teológico. ¿Me podrás decir que la consolidación y la conquista de la libertad Claro, pero eso hay que, es poca fundamentarlo, cosa? Hay que fundamentarlo. Bien, a propósito de anacronismos, permitidme que vuelva a desviar la pelota y que saque a relucir otro anacronismo, en fin, de bastante consideración, que esgrime en este libro Luis Racionero. Y recordad que nos quedan en estos momentos 6 minutos de programa. Dice literalmente Luis Racionero, lo que también necesitamos es un cambio de mitología, porque claro, no está el mundo con el desarrollo tecnológico, social y económico al que hemos llegado como para andar todavía usando una mitología que fue inventada para una tribu de pastores nómadas hace 3000 años. No parece serio que una mitología que servía para esos señores, con una vida tan distinta de la nuestra, tengamos que tenerla todavía como la columna vertebral de nuestra civilización, de la occidental, diría yo, Sí, claro, sí, de la otra. claro. Empieza a ser hora, añade Luis, de cambiar la mitología. Lo que pasa es que es muy difícil hacerlo, solo lo hacen los profetas, los grandes, Lao Tse, Buda, Confucio, Jesucristo, Mahoma y muy pocos más, Moisés quizá. El momento realmente está como para ir pensando en un cambio de mitología porque la cristiana se está quedando francamente anticuada. Sí. No, y además la básica, que es la Sagrada Familia, se ha quedado hiperanticuada, porque nadie quiere ser San José. Francamente, casi todo el mundo quiere ser Jesucito de mi vida, y muy pocas señoras se les da opción de una conducta como la de la Virgen María. Yo supongo que Luis además tenía en la cabeza el viejo texto que da el arranque al idealismo clásico alemán, ¿verdad? El borrador de los jovencísimos Hegel, Hölderlin, Schelling. Tenemos que construir una nueva mitología, pero esa tiene que ser una mitología de la razón. Que sea una mitología de la razón es algo que yo creo todavía no acertamos a definir. Bueno, es que eso es una contradicción en términos. Exacto. Ahí Exacto. yo no estaría de acuerdo Exacto. con ellos en eso, porque precisamente una mitología Exacto. es algo que apela a los aspectos no racionales del hombre. La razón es una herramienta mental, es como un software que usamos en el cerebro para más o menos procesar los datos de la experiencia en favor nuestro. Exacto. Y con eso hemos hecho la ciencia y la tecnología, pero con eso no entenderemos el universo. Exacto. Porque la parte no puede entender al todo. Como tú sabes muy bien, la gran paradoja que se produce en el idealismo clásico alemán deriva precisamente de ese planteamiento. Claro, la Pues, mitología va a lo irracional, habla con símbolos, y el símbolo, por definición, es una cosa que es un claro oscuro, es un esfumato, es una cosa que no tiene un perfil claro. y por lo demás no se planifica, Evoca, sino que sugiere, se construye. Se construye. Pero muy bien, no nos sirven, parece ser que en eso estamos de No nos acuerdo, sirven. las mitologías, ya sean occidentales u orientales, elaboradas hace miles de años. Pero yo os pregunto,
¿Se puede vivir sin mitos? ¿Se puede vivir sin mitologías? Joseph Campbell, por ejemplo, dice abiertamente que no, porque entonces mitos tan idiotas como el de Lady Di sustituyen a mitos infinitamente más nobles, como los que en definitiva nos proponía el mundo antiguo. Pero quizás se puede vivir, Fernando, sospechando permanentemente de todas las mitologías, sabiendo que incluso en nuestra sospecha reproducimos modelos mitológicos. Siempre y respecto a todo, Gabriel. Decía Diderot que el escepticismo es el camino de la filosofía. Pero la sospecha respecto de toda mitología, ante todo de la nuestra propia, es el punto de arranque de la inteligencia. No, pero desde Platón es exactamente eso la inteligencia. Pero la filosofía de la sospecha es una variante muy particular que, digamos, ejemplifican Marx y Nietzsche y Freud, donde justamente se sospecha que todo lo que parece blanco en realidad es negro. Todo lo que parece negro es en realidad blanco, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, lo que falta es la determinación sustancial. Cada filosofía lo que hace es atestiguar la intensidad de sustancia que cada época tiene. O sea, en cada época ciertas cosas contienen entidad y otras contienen menos entidad. Pero sustancia es entidad. Pero recuerdas aquello tan bonito. El subestar es lo que está por debajo. Pero lo que subsiste es lo que... el concepto de sustancia no nos metamos en pero eso porque eso es fino. Pero recordáis... Si has estudiado mecánica cuántica, ahí te pierdes, ¿verdad? Porque la sustancia se diluye en una, ondulación de no se sabe la qué. mecánica cuántica no es más que un sistema de mediciones. Perdona, entonces las mediciones funcionan porque son meras mediciones. Se nos acaba el programa. Gabriel Albiac quiere contar algo bonito. Tan bonito de Platón en el Fedro. Únicamente llamaremos filósofo aquel que sepa que todo lo que dice es juego y juego acerca del juego. Y el que se tome en serio acerca de lo que dice lo considera, tenemos un imbécil. 54 minutos de debate, se termina el programa. Y se termina quedándose mucho, si no casi todo, en el tintero o en el buche. Difícil es ponerle puertas al campo del tercer milenio en particular y del futuro en general. Así que, si los socios de este cotarro están de acuerdo, y sé que lo están, vamos a seguir hablando de todo esto dentro de 7 días. O mejor dicho, hoy, pero lo veremos la semana que viene. No siempre podré reunir en negro sobre blanco a 3 personas de la talla moral y de la estatura intelectual de Luis Racionero, Gabriel Albiac y Antonio Escotado. Así que vamos a explotarlos un poquito, vamos a aprovechar su presencia en el Palacio Güell de Barcelona, vamos a matar 2 programas de un tiro. Será el próximo miércoles a la misma hora. No nos dejen solos, gracias por su atención y buenas noches.